Hola jóvenes estudiantes de segundo año de secundaria, soy el profesor Pedro Burto y soy docente del área matemática del colegio 0092 Alfred Nobel. Ya estamos en la cuarta semana del trabajo virtual. Para esta semana se ha preparado el tema de perímetros y áreas, todo ello orientado bajo el marco de la resolución de problemas. Cabe señalar que los problemas que vamos a desarrollar son extraídos del cuaderno de trabajo que lleva por el nombre Resolvamos Problemas justamente, y también que se ha hecho llegar oportunamente a cada uno de ustedes, pero virtualmente, para que vayan investigando, para que vayan observando, ¿no?, los problemas que se están desarrollando. ¿Ven? Entonces, vamos a comenzar. El primer problema nos indica lo siguiente. En el gráfico mostrado halla el perímetro. Entonces observamos ahí una figura y nos piden calcular el perímetro. Es un problema bastante sencillo, porque recuerden que cuando nos piden perímetro significa que debemos sumar las medidas de todos los lados del contorno de la figura. Bien, entonces vamos a sumar solamente las medidas del contorno, por favor. ¿Ya? Entonces está bastante sencillo, no hay que demorarnos mucho en este problema. Dice, calculamos el perímetro y fíjense ustedes acá, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el profesor? Ha sumado 1 más 3,5 más 2 más 4 más 3 y lo ha multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el 1 se está repitiendo dos veces, 3,5 se está repitiendo dos veces, el 2 se repite dos veces, el 4 se repite dos veces y el 3 también se repite dos veces. Entonces basta con sumar una vez y multiplicarlo por 2. Entonces solamente lo que vamos a hacer es sumar 1 más 3,5 más 2 más 4 más 3. A ver, sumamos brevemente, sería 1 más 3,5 es 4,5, más 2, 6,5, más 4 es 10,5 y más 3 es 13,5. 13,5 por 2 es 27. ¿Ya? Entonces ahí está la resolución de ese problema. Nos pedían solamente que deberíamos calcular el perímetro, ¿no? Bastante sencillo, como para empezar. Pasemos al siguiente problema. El siguiente problema nos dice: halla la suma de los perímetros de las dos franjas rojas en el diseño de la bandera. Si se sabe que B es punto medio del lado AC y que el ancho de las franjas es igual. Observen, aquí hay una bandera que tiene 80 centímetros de largo y tiene 60 centímetros de ancho. Nos indican que el punto B es punto medio de todo el segmento AC. Punto medio significa que justo lo divide por la mitad. Si ya sabemos que el ancho es 60 centímetros, entonces este punto va a dividir ese ancho en dos segmentos de igual medida, es decir, 30, 30. Bien, eso es lo que vamos a ir haciendo. Nuevamente he copiado acá la figura y a esa figura le vamos a ir colocando las medidas que vamos, en este caso, descubriendo, ¿no? Por ejemplo, nos decían que como este punto es punto medio, entonces habíamos dicho que es 30 y 30 debido a que todo el ancho es 60. Pero también hay un dato que nos dicen si se sabe que el ancho de las franjas es igual. Observen ustedes que aquí hay tres franjas, dos rojas y una verde, pero el ancho es igual. Y ya sabemos además que si el ancho se ha dividido en dos partes iguales de 30, entonces significa que desde aquí hacia arriba también es 30. Ya también estarás deduciendo que si esto vale 30 y el ancho de las tres franjas son iguales, eso quiere decir entonces que el ancho de cada franja es 10 centímetros, ¿correcto? Ahora, ¿y cuánto será el largo de cada franja? Será el mismo largo que tiene la bandera. Si la bandera tiene 80 centímetros, entonces cada franja también tiene 80 centímetros de largo y de ancho tiene 10 centímetros. Entonces ya vamos a poder calcular el perímetro de las franjas rojas, ¿no? Porque acá nos dice, haya la suma de los perímetros de las dos franjas rojas, ¿ya? Entonces calculamos esa suma de perímetros. Es lo que vamos a hacer entonces. ¿Qué vamos a hacer? Calculamos el perímetro de una franja roja. Bien, ¿cómo se calcula el perímetro, no? Hace un momento lo hemos dicho, ¿no? Se suma el contorno. 80 más 10 sería 90, pero acá también otra vez es 80 y otra vez es 10. Entonces sería 90 más 90, ¿no? Es lo que se está explicando aquí. 80 más 10 es 90, pero dos veces. O sea, 90 por 2, 180. ¿Qué significa este 180? También lo puedes hacer de manera, ¿no?,
por descubrimiento, es decir, 80 más 10 sería 90, 90 más 80 es 170, más 10 es 180. O sea, el perímetro de esa franja roja es 180 centímetros. Pero nos dicen calcula la suma de los perímetros de las dos franjas. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2, ¿no? Si ya sabemos que el perímetro de esta franja va a ser 180 centímetros, el perímetro de la otra franja también va a ser 180 centímetros, entonces la suma sería 360 centímetros. Bien, bastante sencillo entonces el problema. Pasemos al problema número 3. El problema número 3 dice que para el aniversario del colegio, Julián elaboró 50 banderines con el diseño de la figura mostrada. Si se sabe que el triángulo AMB es congruente al triángulo CND, ¿cuánto papel utilizó en total? Observen ustedes que este es el diseño del banderín que ha elaborado Julián. Observen que tiene de largo un aproximado de 15 centímetros y de ancho 10 centímetros, sin contar esta esquina, un triángulo que se ha formado ahí, ¿no? Pero aquí hay un dato que quiero que debemos interpretarlo, ¿no? Dice que AMB dice el triángulo AMB, aquí hay un triángulo AMB, es congruente al triángulo CND. Entonces, quiere decir cuando dos figuras son congruentes, significa que en este caso en área, ¿no? Ocupan la misma área, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros le hacemos, ¿no? Aquí en la figura le he vuelto a copiar para poder trabajarla, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un corte, ¿ya? En uniendo el punto C con D, hacemos un corte, se ha quedado una especie de un triángulo acá, que si cortamos por ahí, ese triángulo va a encajar perfectamente en este espacio vacío que estaba. ¿Ya? Entonces, si hacemos un traslado de áreas, quiere decir que la figura se va a completar y se va a formar un rectángulo. Fíjense ustedes, si esto se desplaza a este espacio vacío, se forma un rectángulo. Y ese rectángulo tiene de largo 15 centímetros y tiene de ancho 20 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como que si fuera una figura compacta. ¿Ya? Entonces, si queremos saber cuánto papel se emplea en este banderín, entonces tenemos que ya no hallar el perímetro, sino tenemos que hallar el área. ¿Está bien? El área que ocupa esa figura. En base a eso vamos a saber qué cantidad de papel se va a necesitar. Entonces, en este problema ya no vamos a calcular el perímetro, sino tenemos que calcular el área de un banderín. Pero recuerda que este triángulo ocupó este espacio y se formó un rectángulo. Y hay que recordar cómo se calcula el área de un rectángulo. ¿Está bien? El área de un rectángulo se obtiene multiplicando el largo por su ancho. 15 por 10 es igual a 150. Como son centímetros, se expresa en centímetros al cuadrado. Vuelvo a repetir entonces. ¿Por qué se multiplicó 15 por 10? Solamente porque se multiplica el largo por el ancho. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa vendría a ser el área que ocupa un banderín. Esta es la cantidad de papel que se utiliza para un banderín. Pero dice que Julián hizo 50 banderines. Entonces está bastante sencillo porque ahora para 50 banderines lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿qué cosa? El área total, que vendría a estar dado por 50 veces 150 centímetros cuadrados, ¿no? Este es el área de un banderín multiplicado por 50. Y eso nos da un total de 7500 centímetros cuadrados. Si nos preguntaban, ¿no?, ¿cuánto papel utilizó en total? Esta es la cantidad de papel que ha utilizado en total para elaborar sus 50 banderines, ¿no? Entonces decimos, utilizó 7500 centímetros cuadrados de papel en la elaboración de 50 banderines. Bastante fácil, entendible, ¿ya? Se ha hecho una transportación de áreas, ¿ya? Bastante sencillo. Pasamos al problema número 4. Dice lo siguiente: un piso tiene una superficie de 50 metros cuadrados. Si se ha
embaldosado con losetas cuadradas de 25 centímetros de lado, ¿cuántas losetas fueron necesarias? Bien, entonces la mayoría de nosotros, o la mayoría quizás por ahí, los pisos de sus salas, de sus habitaciones, les han puesto mayólicas, ¿no? ¿Sí? Losetas mayólicas. Bien, entonces, él dice que el piso tiene 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados de área, eso se refiere al área. Pero también nos dicen que eso se ha cubierto con losetas y cada loseta tiene 25 centímetros de lado, es decir, son losetas cuadradas que miden 25 centímetros de lado. La pregunta es, ¿cuántas losetas fueron necesarias? Bueno, vamos parte por parte. Aquí observamos a un albañil que está colocando las mayólicas, ¿correcto? Entonces, una de estas mayólicas le he graficado acá y nos dicen que la mayólica tiene 25 centímetros por 25 centímetros. Es una mayólica cuadrada. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el área de esta mayólica, qué área ocupa, ¿ya? Para luego poder saber cuántas de ellas necesito para cubrir los 50 metros cuadrados que tiene el piso. O sea, esta mayólica ocupa una determinada área. ¿Cuántas de estas para cubrir 50 metros cuadrados? ¿Ya? Entonces, pero si ustedes observan, acá el piso está expresado en metros cuadrados, el área, y acá las medidas de esta mayólica están en centímetros. Entonces, lo que hay que hacer primero es una equivalencia, ¿ya? Como acá está en metros y acá está en centímetros, nos conviene que estos centímetros estén expresados en metros. Y no hay que olvidarnos que un metro equivale a 100 centímetros. ¿Está bien? Entonces, si nos dicen 50 centímetros, sería 0,5 metros. Pero si nos dicen 25 centímetros, vendría a ser la cuarta parte de un metro, es decir, 0,25 metros. Eso lo vamos a ir señalando aquí. Entonces, 25 centímetros es igual a 0,25 metros. Eso es importante, porque ahora ya no vamos a trabajar en centímetros, sino vamos a trabajar en metros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular el área de la mayólica, no de todo el piso, porque ya nos dieron el área de todo el piso, que es 50 metros cuadrados. Lo que hay que hacer es calcular el área de una mayólica. ¿Ya? Entonces calculamos el área de la loseta en metros cuadrados. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Solamente es multiplicando lado por lado, ¿no? Entonces, pero ya no multiplico 25 centímetros por 25 centímetros, sino vamos a multiplicar 0,25 metros por 0,25 metros. Quiere decir que el área de esa loseta es igual a 0,0625 metros cuadrados. Entonces, esta loseta ya sabemos qué área ocupa. Entonces, les hago la pregunta, ¿no? Y quizás por ahí ustedes van respondiendo, ¿no? Dice, ¿qué tenemos que hacer ahora para saber cuántas mayólicas se van a necesitar o cuántas mayólicas fueron necesarias en este caso, ¿no? Entonces, si ya sé lo que ocupa una unidad de estas mayólicas y ya sé que debo cubrir un área de 50 metros cuadrados, entonces lo que hay que hacer es dividir todo el área del piso entre el área de cada mayólica para saber cuántas de estas necesitamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para cubrir los 50 metros cuadrados de todo el piso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los 50 metros cuadrados, que es el área total, entre el 0,0625 metros cuadrados, que es el área de cada mayólica. La división sale 800. Entonces, ese 800 significa la cantidad de mayólicas, o en este caso la cantidad de losetas, ¿no? ¿Ya? Que se van a utilizar. Entonces, si queremos hacer un pequeño análisis de esto, quiere decir que para cubrir ese piso de 50 metros cuadrados se necesitan 800 de estas mayólicas para que encaje perfectamente en ese piso, para ocupar esa determinada área. ¿Ya? Entonces fueron necesarias 800 losetas. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar con el problema número 5. ¿Ya? Y en el problema número 5 dice, una piscina rectangular de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Está rodeada por un paseo de 0,4 metros de ancho.
¿Cuánto mide el borde exterior del paseo? Considerar pi con un valor aproximado de 3,14. A ver, fíjense ustedes acá que no nos han dibujado toda la piscina, solo nos han dibujado una esquina de la piscina, ¿ya? Pero ustedes observen por favor que este es el borde, ¿no? Porque dice que está rodeada por un borde, por un paseo. Es como una vereda que se ha hecho en el contorno de la piscina. Pero fíjense que aquí ya no es esquina rectangular como el de la piscina, sino más bien tenemos una especie de curva. ¿Está bien? Es circular, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos analizar el problema, nos están diciendo, dice, ¿cuánto mide el borde exterior del paseo? Es decir, no nos piden el borde de la piscina, sino el borde exterior del paseo. ¿Cuánto medirá? Bien, entonces vamos haciendo algunas observaciones. Si ustedes pueden observar, esta curva está dada por la cuarta parte de una circunferencia. Esto que ustedes observan es la cuarta parte de una circunferencia. Y aquí al costado he dibujado toda la piscina completa, ¿no? La piscina dice que mide 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Todo esto que ustedes observan de blanco vendría a ser el paseo. Y lo que está de aquí de celeste vendría a ser el contorno, lo que nos piden ayer. Pero aquí es curva. ¿Está bien? Es una curva. Ahora, esta curvatura que ustedes observan, vuelvo a repetir, es la cuarta parte de una circunferencia. Y una circunferencia tiene un radio. Entonces, ustedes observan, si unimos desde este punto hasta este punto, vendría a ser el radio, porque tiene la misma medida que desde este punto hasta este punto. Es el radio. ¿Está bien? Entonces, la medida de ese radio es el mismo ancho que tiene el paseo, es decir, este radio mide 0,4 metros. Acá también este radio mide 0,4 metros. Entonces, vamos a calcular cuánto mide el contorno. Entonces, para saber ello, primero tenemos que saber cuánto mide desde este punto hasta este punto. Pero va a ser lo mismo que mide el largo de la piscina, o sea que acá va a ser 10 metros. Acá también es 10 metros. Si acá es 5 metros, acá también será 5 metros. O sea, quiere decir que desde este extremo hasta este extremo mide 5 metros. Desde este extremo hasta este extremo mide 10 metros. Desde este extremo hasta este extremo 5 metros y acá que mide 10 metros. Pero nos estaría faltando calcular cuánto mide este contorno de curvatura. Y ahora, por favor, si ustedes se dan cuenta, si juntamos esta curvatura, con esta, y con esta, si la juntamos, usemos la imaginación, si la juntamos, se va a formar una circunferencia completa. Porque esta es la cuarta parte, esta es la cuarta parte, esta es la cuarta y esta es la cuarta parte. Si lo juntamos, se llega a formar una circunferencia completa. Entonces, si queremos saber cuánto mide el contorno, tendríamos que sumar las medidas de los lados rectos más la medida de estos cuatro contornos que forman una circunferencia. Bien, entonces, aquí en esta parte, observen que dice, si se suman esta curvatura L más la curvatura L, más la curvatura L y más la curvatura L, se forma una circunferencia cuyo radio mide 0,4 metros, porque ya habíamos dicho que este radio es 0,4. Entonces, esa circunferencia que se va a formar tiene un radio de 0,4 metros. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se calcula el contorno de una circunferencia? ¿Ya? Entonces aquí les he puesto la siguiente equivalencia, la siguiente propiedad que dice, la longitud de la circunferencia se calcula con 2 por pi por radio. 2 por pi por radio. Es decir, si tenemos el radio y queremos saber cuánto mide el contorno, debemos multiplicar 2 por pi por radio. Bien, entonces les acabo de decir que estas cuatro curvaturas forman un círculo completo. Y ese círculo completo tiene de radio 0,4. Entonces vamos a poder saber cuánto es el contorno. Para saber el contorno vamos a utilizar la siguiente expresión. Dice, calculamos la medida del contorno de la circunferencia cuyo radio es 0,4 metros. Entonces dice que para saber esa longitud, ese contorno,
es 2 por pi por radio. Entonces vamos a nosotros a decir lo siguiente. La longitud del contorno será 2 por pi, que nos mencionan que es aproximadamente 3,14, por el radio, que hemos dicho que es 0,4. Entonces, a multiplicar 2 por 3,14 por 0,4, tenemos una longitud de 2,512 metros. ¿Qué significa eso? Que si al sumar esta curvatura, más esta curvatura, más esta curvatura y más esta curvatura, sale una circunferencia. Y esas 4 curvaturas tienen una medida en contorno de 2,512 metros. Entonces, si queremos saber cuánto mide todo el borde exterior, ya les había dicho que se mide estos lados rectos, que mide 10, que acá mide 5, que acá mide 5, que acá mide 10 y que acá mide 5. Más las 4 curvaturas, que ya sabemos cuánto suman las 4 curvaturas. Entonces, decimos acá, la longitud total vendría a ser 10 metros de largo, más 5 metros de ancho, más otra vez 10 metros, más otros 5 metros, estamos fallando el perímetro, más las 4 curvaturas que sumadas dan 2,512 metros. En total hace una suma de 32,512 metros. ¿Qué hemos hallado? El contorno de todo este borde exterior que tenía el paseo que estaba en el contorno de la piscina, ¿ya? Entonces, justamente eso nos pedían, ¿no? ¿Cuánto mide el borde exterior? Mide 32,512 metros. Bien, pasemos ahora a resolver el último problema. María entrena con su bicicleta en un campo de deportes que tiene las medidas que se muestran en el gráfico. Su entrenador le dice que debe recorrer 12 kilómetros sin parar. ¿Cuántas vueltas tiene que dar el campo de entrenamiento? Considera pi aproximadamente a 3,14 y da la respuesta en enteros con aproximación por exceso. Bien, entonces veamos esta figura que nos dicen que es un campo de deportes, un campo de entrenamiento. Y la señorita se llama María y está entrenando con su bicicleta. Bien, y es parecido al problema anterior, ¿no? Muy parecido. ¿Qué vamos a observar, no? Primero, que si desde este extremo hasta este extremo es 100 metros de largo, pero luego dice que si medimos desde este extremo hasta este extremo son 140 metros de largo, quiere decir que hay 40 metros de diferencia, pero como estos dos extremos son congruentes, significa que tienen la misma medida, ¿no? Entonces quiere decir que es 20 metros para este lado y 20 metros para este lado. Si ustedes observan esta curvatura, si ustedes se dan cuenta, es la mitad de una circunferencia. Esta es la mitad de una circunferencia. Y el radio sería 20 metros. Lo mismo, ¿no? Acá también es la mitad de una circunferencia y su radio sería 20 metros. Recordando el problema anterior, acá vamos a tener que juntar esta mitad con esta mitad y nos va a salir una circunferencia completa. Y en este caso el radio va a ser de 20 metros, ¿no? Quiere decir que acá si se suman esta curvatura L con esta curvatura L se forma una circunferencia cuyo radio mide 20 metros. Ahora, ¿qué vamos a hallar entonces? Si queremos saber cuánto mide toda una vuelta completa que ella da con su bicicleta, si queremos saber cuántos metros recorren una vuelta completa, tenemos que sumar 100 metros más 100 metros más lo que mide esta curvatura más lo que mide esta curvatura. Pero ya sabemos que esta curvatura con esta curvatura van a formar una circunferencia. Y es justamente lo que vamos a hallar, ¿no? Calcular la medida del contorno de la circunferencia cuyo radio es 20. Imaginariamente, por favor, usamos la imaginación, esta curvatura con esta curvatura formaron una circunferencia y su radio es 20. Y recuerden que en el problema anterior se dijo que para hallar la longitud se multiplica 2 por pi por el radio. Entonces sería 2 por 3,14 por el radio 20. La longitud sale 125,6 metros. Eso de 125,6 metros no es toda la vuelta completa.
es solamente la suma de esta curvatura más esta curvatura. Las dos curvaturas suman 125,6 metros. Ahora lo que tenemos que hallar es la medida de una vuelta completa. Entonces solamente a estas curvaturas faltaría sumarle los 100 metros de largo, ¿sí? Tanto de ida y tanto de regreso. Entonces sería de esta manera, ¿no? La longitud total sería 100 metros más 100 metros más las curvaturas. Y las dos curvaturas suman 125,6. En total, entonces, una vuelta completa es 325,6 metros. Esa es toda la vuelta completa. Entonces, María, con su bicicleta, cuando da una vuelta, recorre esta cantidad de metros. Pero su entrenador le ha dicho, ¿sabes qué, María? Tienes que entrenar 12 kilómetros sin parar. Entonces, ella tendrá pues que dar muchas vueltas hasta completar los 12 kilómetros. Pero no te olvides que 12 kilómetros, ¿no? 12 kilómetros, ¿a qué es igual 12 kilómetros? 12 kilómetros, pero cada kilómetro es 1000 metros. Entonces 12 por 1000 vendrían a ser 12.000 metros. Eso quiere decir que María, con su bicicleta, tiene que llegar a completar los 12.000 metros. Pero ella en cada vuelta solamente da 325,6 metros. ¿Cómo hacemos entonces para calcular el número de vueltas que tiene que dar? Entonces está sencillo porque ya sabemos la distancia total y ya sabemos la distancia de una vuelta. Tendríamos que dividir entonces, ¿no? Número de vueltas, ¿cómo lo calculamos? Distancia total, que es 12.000 metros, entre la distancia unitaria, que es 325,6, eso nos da un resultado de 36,87 vueltas. 36,87 vueltas. Entonces, pero como acá nos dicen que debemos dar la respuesta en enteros con aproximación por exceso, entonces 36,87 no lo puedo redondear a 36, sino que al redondearlo por exceso sería redondearlo a 37. De esa manera vamos a concluir entonces y decimos que debe dar 37 vueltas al campo de entrenamiento, ¿ya? Entonces María, sin detenerse, sin parar, tiene que dar 37 vueltas para que logre su objetivo. Bien, jóvenes, entonces si ustedes observan, hemos escogido unos problemas, unos sencillos, bastante sencillos, y por ahí ya estaban poniéndose un poquito más interesantes, ¿ya? Espero se haya entendido, ¿no? Tienes la opción para que repitas el video las veces necesarias hasta que logres entenderlo. Y recuerda que estaremos reforzando esta clase en nuestra clase en vivo que vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Y también vamos a hacer una pequeña práctica con ejercicios correspondientes al tema. Un saludo, cuídense mucho, un abrazo a la distancia y nos vemos. Hasta pronto.